genética humana es la disciplina que estudia la herencia en la especie humana. La genética médica estudia los mecanismos hereditarios que en el hombre dan lugar a una determinada patología. Un pedigrí es una representación gráfica de la historia de una familia en la que se señala en un árbol familiar la herencia de una característica determinada. En el árbol se emplean una serie de símbolos para caracterizar al varón, a la mujer, al matrimonio, a los hermanos, a los afectados, a los portadores, a los sanos. Es necesario conocerlos. Todos estos símbolos son los que se utilizarán para representar un árbol familiar. El árbol genealógico o pedigree es una representación gráfica con símbolos de uso universal que se utilizan para hacer seguimiento de una enfermedad genética en una familia. Cuando los genes que determinan una enfermedad se encuentran en los cromosomas autosómicos, es decir, los pares del 1 al 22, se transmiten por fenómenos de herencia autosómica. Es herencia mendeliana. Es herencia autosómica dominante cuando es un gen dominante ubicado en un autosoma. Y es herencia autosómica recesiva cuando es un gen recesivo ubicado en un autosoma. Herencia autosómica es una mutación que está asociada a un cromosoma autosómico. Los hijos pueden estar afectados independientemente del sexo. Es transmitida igualmente por hombres y mujeres. Acá podemos observar una patología, una enfermedad autosómica dominante y una enfermedad autosómica recesiva. Es decir, los genes que determinan estas enfermedades están ubicados en cromosomas autosómicos. Se transmiten por herencia autosómica. Cuando el gen es dominante, es herencia autosómica dominante. Cuando el gen es recesivo, es herencia autosómica recesiva. Observamos en este árbol familiar la transmisión de una característica autosómica recesiva. Recordemos que representamos a las mujeres sanas con un círculo, a los hombres sanos con un rectángulo o un cuadrado. El matrimonio enlazamos a la mujer con el hombre. Cuando están afectados los pintamos completamente. Cuando son portadores les hacemos un punto al medio. Para representar a la descendencia dibujamos rayas que salen desde el matrimonio. A los fallecidos los representamos así. Cuando no se sabe si tiene o no la enfermedad, se le realiza un signo de pregunta en el interior del cuadrado, del rectángulo o del círculo. Y si es un individuo heterocigota, se pinta la mitad de la figura. Podemos observar en este árbol diferentes generaciones en donde vemos portadores, sanos, enfermos. Decimos que es una enfermedad que se transmite de forma autosómica recesiva. En los rasgos autosómicos recesivos hay algunas características. Se observan habitualmente en una sola generación de la familia. Padres y madres tienen la misma probabilidad de transmitir la enfermedad autosómica porque no es una enfermedad ligada al sexo. Si los padres son heterocigotas sanos, el 25% de sus hijos estarán afectados. Los descendientes afectados pueden tener padres heterocigotas no afectados. Los rasgos autosómicos recesivos aparecen a menudo en los hijos de matrimonios consanguíneos, es decir, formados por personas de la misma familia. Ejemplos de herencia autosómica recesiva son el albinismo, la anemia falciforme, la fibrosis quística, etc. En la herencia autosómica recesiva deben estar presentes 2 copias de un gen anormal para que se desarrolle la enfermedad o el rasgo. Observamos que hay individuos sanos, individuos enfermos e individuos portadores. El portador tiene un solo gen afectado.
no padecen la enfermedad, pero la pueden transmitir a su descendencia. El alelo recesivo no se manifiesta si está acompañado por un dominante. Debe recibir el gen enfermo de ambos progenitores para que se exprese. Vemos acá un árbol familiar que muestra la transmisión de una característica autosómica dominante. Vemos cómo hay individuos enfermos e individuos sanos. Los rasgos autosómicos dominantes se observan habitualmente en varias generaciones de la familia. Padres y madres tienen la misma probabilidad de transmitir la enfermedad, porque es autosómica, no es herencia ligada al sexo. Los padres sanos, es decir, homocigotas recesivos, no transmiten el rasgo. Cuando uno de los padres es homocigota dominante, enfermo, y el otro es homocigota recesivo, sano, el 100% de sus hijos estarán afectados. Cuando uno de los padres es heterocigota enfermo y el otro es homocigota recesivo sano, el 50% de sus hijos estarán afectados. Ejemplos de herencia autosómica dominante son el síndrome de Marfan, acondroplasia, etc. En la herencia autosómica dominante, si se hereda el gen anormal de solo uno de los padres, va a presentar la enfermedad. El gen anormal domina. Basta con que el individuo reciba el alelo anormal de uno de los progenitores para heredar la enfermedad. Lo más frecuente es que al menos uno de los padres presente la enfermedad. En esta herencia hay varios individuos afectados y no hay portadores. Los afectados son hijos de afectados. Afecta por igual a hombres y mujeres. Por regla, la mitad de la descendencia de un afectado hereda la afección. Individuos sanos tienen hijos sanos. Los no afectados no tienen ni transmiten la enfermedad. Vemos aquí un árbol familiar que muestra la transmisión de una característica ligada al sexo, ligada al cromosoma X. Podemos analizar este árbol genealógico y sacar algunas conclusiones. Vemos cómo Victoria fue la portadora original del alelo defectuoso, es decir, su genotipo fue así. Leopoldo, Daniel y Juan padecen la enfermedad, ya que son hemicigotas. Leopoldo recibió de Victoria el alelo enfermo. Enrique, que es hijo de Victoria y de Alberto, es sano. Su genotipo es XY, con el alelo dominante sano. Pero Beatriz, que se casó con Enrique, es portadora. Tiene un alelo sano y un alelo enfermo. Beatriz y Enrique tienen una hija y dos hijos. Daniel y Juan reciben de su madre el alelo enfermo. Beatriz aportó su alelo enfermo. Vemos cómo Leopoldo no transmite la enfermedad a su hijo varón, debido a que le aporta su cromosoma Y, que no está relacionada con la enfermedad ligada al sexo. Este hijo recibe de su madre el cromosoma X. La hija mujer de Leopoldo es portadora, debido a que heredó el alelo defectuoso de su padre Leopoldo y el alelo sano de su madre, ya que no es ni portadora ni está enferma. Los descendientes de Irene y Federico no tienen la enfermedad porque heredaron el alelo sano de su madre. Irene es portadora. En su genotipo encontramos un alelo sano y un alelo enfermo. A sus hijos les heredó el alelo
sano, por lo que resultaron sanos. Un hijo de Irene y Federico se casa con una hija portadora de Alicia y su marido. Esta hija portadora tiene en su genotipo un alelo sano y un alelo enfermo. El hijo de Irene y Federico era sano, por lo que su genotipo era con el alelo sano. Este hombre se casa con esta mujer y tienen 3 hijos. Uno de ellos se llama Carlos. Carlos está enfermo. En su genotipo, el cromosoma X tiene el alelo enfermo, que recibió de su madre portadora. Carlos se casa con una mujer sana. Todas las hijas mujeres de Carlos son portadoras, porque reciben el alelo sano de su madre, pero Carlos le aporta el alelo enfermo. Y el hijo varón es sano, porque recibe el cromosoma X sano de la madre y el Y del padre. Se observa en este pedigrí matrimonios consanguíneos. Estudiaremos por último la herencia mitocondrial. El cromosoma mitocondrial tiene genes que se transmiten por vía materna. Un cambio en la secuencia de este ADN, es decir, una mutación, podría ser la causa de la ausencia de una enzima que interviene en la respiración celular. Las mitocondrias solo se heredan de la madre. Todos los hijos e hijas de una mujer afectada heredarán las mitocondrias con la mutación y serán afectados por la enfermedad, mientras que ninguno de los hijos e hijas de un hombre afectado heredarán la alteración ni desarrollarán la enfermedad, porque las mitocondrias solo se heredan de la madre.